Buenos días otra vez, hermanos y hermanas. Otra vez con mi hija Monique. Monique, apenas mamá y yo vimos lo de patrones. Básicamente, como sabes, hay dos tipos de profecía en las escrituras, clásicas y apocalípticas. Okay. ¿De qué se tratan las apocalípticas? Las que estarán en el último día. ¿Y clásicas? Las que ya pasaron. Ok. Lo que los profetas hablaron a su propio pueblo. Ok. Hoy día tenemos la tendencia de ignorar a las profecías clásicas. ¿Por qué? Porque decimos que ya pasaron y no nos van a afectar. Así es. Eso fueron los israelitas en aquel y no los israelitas de hoy. ¿Qué es el problema con esa tendencia? Que la historia se repite. Ok. Eso es uno. Y debemos tomar... bueno, ¿qué parte de la clásica nos encanta poner sobre nosotros? Lo bueno. ¿Y lo malo? Son ellas. Ok. Entonces ya entiendes lo que era de patrones. Ahora vamos a entrar en la segunda llave, que es el uso de metáforas y nombres claves para entender Isaías. Esta me gusta. Esta te gusta. Ok. Los nombres claves. ¿Por qué brincaste todo eso? Porque ya había explicado los días en el anterior. Ok. Y solo vamos a enfocar en el número 2. Ok. Aquí, buena pregunta. Pero, ok. Los nombres claves de los protagonistas en el libro de Isaías se cambian. Pero, en todos los profetas, ¿no? Pero el escenario y el guión es lo mismo. Entonces, el que muere, el que vive, tiene diferentes nombres, pero uno muere, uno vive. Y eso se repite. Por ejemplo. Más como lo que ahorita dijiste. La historia se repite. Pero entonces lo que hicieron pueblo A y lo que hicieron pueblo B y pueblo C es similar. Los protagonistas específicos en pueblo A se llamaban fulano y milanguino. Y en pueblo B otros nombres. Y en pueblo C otros nombres. Pero lo que hicieron cada pueblo que obtuvo el evangelio es lo mismo. ¿Se explica eso? Sí. Ok. Entonces, los nombres de esos protagonistas van a cambiar de época a época. Pero el escenario, el guión de lo que hacen es lo mismo. Ok. Isaías habla de un Egipto, una Babilonia, que son destruidos por una Asiria. Okay. Daniel habla de una Persia que es destruido por Grecia. Y el angelito le dice a Daniel que eso representa a los últimos días. ¿Y cuál de los dos es apocalíptica y cuál de los dos es clásica? Bueno, los nombres Persia y Grecia son... No, hablando de los profetas. ¿Cómo? ¿Cuál es el profeta clásica y cuál es el profeta apocalíptica? Clásica sería Daniel y apocalíptica sería Isaías. No, al revés. Según los eruditos, Isaías no habla de nuestra época. Aunque en tu cabeza tú sabes que sí, porque hemos discutido Isaías y sabes que habla de nuestros días. Sí. Pero para los eruditos, tanto algunos en la iglesia y todos los de fuera de la iglesia, dicen que Isaías es un profeta clásico. Y Daniel es él limita sus palabras ¿a quiénes? A los de su pasado, de su tiempo. De su tiempo, ok. Y Daniel hablaba de... Pero el ángel, porque el ángel le dice que eso simboliza los últimos días, ¿no? Ok. Y Juan el Revelador, él habla de una Babilonia la Grande, la madre de las rameras, que será destruida, por... la bestia. Ok. Eso es apocalíptico. Eso es apocalíptico. ¿No dicen las mismas palabras en Isaías? Sí. Y eso es lo que mamá y yo estábamos discutiendo en la clase pasada, es que el patrón que establece Isaías se encaja perfectamente
sobre las palabras de Daniel y también perfectamente sobre las palabras de Juan, aunque esos dos son apocalípticos y él es entre comillas clásico. Ya va. ¿Entiendes? Ujú. Ok. Y Nefi, él habla de una ramera que será destruida por la ira y el fuego. Eso era en la clase que tú y yo tuvimos, que habla de eso, ¿verdad? Que dijimos que no lo puedes entender si no entiendes a Isaías. Así es, y llegaremos a esos puntos en esos 10 llaves. Ok. Ok. Estás brincando por adelante. Perdón. Ok. Persia, hoy día Irán. Babilonia, hoy día Irak. Egipto y Asiria. Pero tenemos un problema. ¿Dónde está el país de Asiria hoy día? Ni siquiera existe. Entonces, ese es el problema. Cuando leemos el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento, bueno, el Antiguo más bien, y usan los sobrenombres de imperios en aquel, la razón por la cual nos confundemos es que pensamos que el mismo pueblo en el mismo lugar geográficamente es el que va a repetir un escenario de hoy. Y eso no es verdad. Pasaba en Persia y Grecia y pasaba en el Medio Oriente. Okay. Y entonces lo que necesitamos entender es qué era el papel o qué era la relación de Persia con el profeta que estaba hablando. Uh-huh. Necesitamos entender cómo era Babilonia con el profeta que estaba hablando. Uh-huh. Entender qué papel llevaba Egipto contra Israel. ¿Qué papel llevaba Asiria contra Israel? En la época de los profetas que están hablando. Y al hacer eso, lo que vamos a poder entender es que los nombres de esas superpotencias no importan. No importan. Sus papeles son iguales que los demás. Ajá, porque hoy día se portan como va a haber imperios hoy que se portan de la misma manera que se portaron esos imperios Uh-huh. en aquel. Entonces, sus características Uh-huh. son importantes hoy, no sus nombres. Uh-huh. Solo se usan sus nombres o sobrenombres para que puedas diferenciar. No tanto, porque Israel, por ejemplo, Isaías, tenía que hacer su profecía, porque es un profeta, otra vez, clásica o apocalíptica. Clásica. Ok. Y él tenía que hacer un mensaje que tenía sentido a quienes. A los de su pueblo. En su tiempo. Su tiempo, exacto. Entonces tenía que no usar los sobrenombres Uh-huh. de esos años. De esos años, o sea, de Asiria, Uh-huh. o de Babilonia, o de Egipto, los imperios que estaban alrededor de Israel. Uh-huh. Entonces, ¿qué papel jugaba Egipto? ¿Qué papel jugaba Asiria en relación a Israel o Judá en los días de Isaías, Ezequiel o Jeremías? Eso es lo importante para poder entender a Isaías hoy día. Porque, como estamos diciendo, él va a poner esos sobrenombres sobre ¿qué? Los de nuestro tiempo. Así es. Y ahí está el segundo llave.